Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí y apoyar el canal. Si les gustan las historias de terror, dejen su like, suscríbanse y escriban en los comentarios desde qué país nos escuchan. Ahora sí, prepárense, porque esta historia comienza con un silencio que no trae paz, sino miedo. El aire del norte de Minnesota siempre contenía un silencio profundo y resonante que hablaba de cosas antiguas. Para Bruno Salazar, últimamente, ese silencio se había convertido en una obsesión, en una necesidad desesperada. Habían pasado 8 meses desde que el servicio de parques cortó lazos con él, arrojándolo como un cordero sacrificial sobre el altar de la conveniencia política. La poderosa organización de cazadores furtivos, con sus abogados carísimos y sus contactos grasientos, destrozó su carrera y su reputación más rápido que un glotón sobre un cadáver fresco. Recordaba la última reunión, el café rancio y la indignación hipócrita de su supervisor. El ojo del supervisor del distrito brilló cuando le dio la noticia, como si le estuviera haciendo un favor a Bruno al permitirle marcharse en silencio. Ese recuerdo todavía le sabía a ceniza en la boca, como un bolo amargo que masticaba sin descanso. Había forjado en él una desconfianza hacia el sistema, una herida de injusticia abierta y supurante, y una rabia fría, reprimida, que vibraba justo bajo su piel como una avispa atrapada. Su despido no fue solo un final. Fue una expulsión, un empujón violento fuera del mundo que conocía, que lo obligó a buscar una soledad absoluta, inmaculada. Ansiaba silencio, un silencio tan profundo que se tragara el clamor del pasado. Armado con sus viejos mapas gastados, de esos con líneas de contorno apenas visibles y senderos madereros olvidados, Bruno se convirtió en un fantasma cartográfico que acechaba los rincones olvidados de Minnesota. Su entrenamiento como guardabosques, perfeccionado durante 2 décadas, le permitía leer la tierra como un libro familiar, distinguir el susurro de un ciervo del crujido de un oso. Buscaba la naturaleza más profunda, la más intacta, un lugar donde los tentáculos de la civilización aún no hubieran llegado. Los días se fundieron en semanas, inclinados sobre papel quebradizo, siguiendo caminos clausurados y asentamientos fantasma, hasta que una marca apenas discernible captó su atención. Una torre de vigilancia contra incendios, escondida en lo profundo de una región marcada como abandonada hacía décadas. Era una mancha de tinta desvaída, casi imperceptible, perdida dentro de un mar verde. Pero lo llamó. No era solo un refugio. Era una promesa, un borrón y cuenta nueva, una oportunidad de desprenderse del juicio de los hombres y simplemente existir. El viaje hacia esa promesa se convirtió en una prueba, en una separación simbólica de todo vínculo. Las últimas decenas de millas se transformaron en una agotadora prueba de voluntad y resistencia. La vieja cinta de asfalto medio colapsada, lo que quedaba de la carretera del condado, pronto dio paso a una pista de tierra profundamente surcada, apenas visible, ahogada por árboles jóvenes y troncos caídos. Su Ford maltrecha, compañera leal durante incontables patrullas por zonas remotas, gimió y se sacudió, con la suspensión chillando en protesta sobre el terreno irregular. Los puentes, abandonados hacía mucho, se hundían de forma precaria o se habían derrumbado por completo. Bruno sorteó desvíos traicioneros a través de lechos de arroyos embarrados y maleza densa. El bosque espeso, casi impenetrable, terminó obligándolo a detenerse. Aparcó la camioneta bajo las ramas caídas de un enorme pino blanco, camuflándola lo mejor que pudo, y continuó a pie. Se echó la mochila al hombro, unos 14 kilos de suministros esenciales, unas cuantas raciones deshidratadas para varios días, una botella con filtro de agua, un botiquín de primeros auxilios, un hacha resistente y su viejo rifle de caza. Todo cargado sobre sus hombros doloridos. Cada paso más profundo dentro del bosque primigenio era un paso más lejos del mundo que había dejado atrás, una inmersión deliberada en una naturaleza salvaje y primigenia. El aire se volvió más frío, más denso con el olor de la tierra húmeda y las agujas de pino. El canto de los grillos se desvaneció, reemplazado por el roce de criaturas invisibles y el llamado distante de un colimbo. El viaje en sí era purgante. Le arrancaba las capas de resentimiento y miedo, dejando solo el núcleo crudo y expuesto de un hombre que buscaba paz. Entonces, de pronto, apareció la estación. Se manifestó como un fantasma conjurado desde el pasado,
no como algo que se revelara poco a poco. Se alzaba sobre una colina solitaria, marcada contra el cielo vasto e intacto, rodeada por pinos centenarios cubiertos de musgo que hacían guardia como antiguos centinelas. Su silueta, una estructura de madera castigada por el clima coronada por una pequeña cabina cerrada con cristales, evocaba una mezcla extraña de grandeza y aislamiento opresivo. La pintura, que alguna vez había sido de un verde bosque vibrante, era ahora una cáscara desvaída y descascarada, blanqueada por décadas de sol y lluvia. Una pesada puerta reforzada con hierro colgaba ligeramente entreabierta, crujiendo apenas con la brisa casi imperceptible. Desde la plataforma del puesto de vigilancia, se desplegaba un panorama impresionante. Un valle inmenso, cubierto de niebla, se extendía bajo él, cortado por un río serpenteante y brillante que se deslizaba a través de la extensión verde oscura. Aquella belleza indomable le robó el aliento, y al mismo tiempo, le clavó en la mente la escala absoluta y aterradora de su soledad. Era una mota solitaria en un océano infinito de árboles. Bruno se acercó con cautela, con la mano descansando por instinto sobre el acero frío de la culata de su rifle. El exterior se mantenía sólido, sorprendentemente intacto ante el paso del tiempo, testimonio de madera antigua y construcción robusta. Pero dentro reinaba una profunda sensación de desolación. Una capa espesa y opresiva de polvo cubría cada superficie. Una fina capa gris crujía bajo sus botas. Pesadas cortinas de telarañas, como encaje hecho jirones, colgaban de cada esquina, atrapando los pocos rayos de luz que atravesaban los cristales sucios de las ventanas. Hojas arrastradas por el viento y pedazos de agujas de pino secas yacían esparcidos por el suelo, testimonio de años de puertas abiertas y cristales rotos. El silencio del interior era profundo, pesado, roto solo por el sonido de su propia respiración áspera y el correteo ocasional de roedores invisibles dentro de las paredes. Lo oprimía. Un peso sofocante que hablaba de vidas abandonadas hacía mucho, de un lugar del que la vida misma se había marchado tiempo atrás. Sintió los espectros de antiguos guardabosques, su soledad resonando en las habitaciones huecas. Mientras Bruno avanzaba por las estancias, su ojo profesional, afinado por años de rastreo y observación, registró detalles inquietantes. Marcas de garras profundas y anómalas estropeaban las paredes de madera, sobre todo alrededor de los marcos de las ventanas y las jambas de las puertas. No eran los arañazos superficiales de una ardilla, ni las hendiduras de un oso negro afilándose las garras. Estas eran diferentes, mucho más grandes, hundidas con una fuerza inquietante. Se arrodilló y siguió una con el dedo. La madera estaba astillada y desgarrada, marcada por algo inmensamente poderoso. Intentó identificarlas, repasando listas mentales de los depredadores conocidos de Minnesota. Ciervo, coyote, lobo, gato montés, lince, oso, puma. Ninguno encajaba. Eran demasiado profundas, demasiado anchas, demasiado deliberadas. Fue la primera semilla de inquietud, apenas perceptible, plantada en lo profundo de su mente. Se formó un diminuto nudo frío de pavor. Por el momento lo descartó como otra rareza más de un lugar abandonado, pero la imagen de aquellas marcas permaneció. Superando el cansancio que le calaba hasta los huesos por el viaje, Bruno se puso a hacer habitable la estación para pasar la noche. Encontró una vieja estufa de leña picada de óxido en la zona principal, con la chimenea todavía casi intacta. Después de retirar años de escombros, consiguió hacer nacer un pequeño fuego. El crujido del pino ardiendo fue un sonido bienvenido en aquel silencio inmenso. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, haciendo que las marcas de garras se retorcieran. El calor hizo retroceder el frío dominante que impregnaba la estructura abandonada, un frío que no se filtraba solo desde la piedra y la madera, sino desde el propio aire de aquel lugar olvidado. Cuando la oscuridad se asentó de verdad afuera, tragándose el último fragmento del crepúsculo, un aullido largo y prolongado se deslizó a través del muro denso del bosque. No se parecía a ningún grito de lobo que hubiera oído jamás. Era más profundo, con un trasfondo gutural que le vibró en el pecho. Le erizó la piel de los brazos sin explicación, un estremecimiento primitivo que esquivó la razón. Lo atribuyó al agotamiento, a los nervios desgastados, al aislamiento inquietante. Pero la sensación de desasosiego persistió,
pegada a él como el aire húmedo de la noche. Acercó más el rifle. El acero frío era un pequeño consuelo en la oscuridad creciente. El sol de la mañana, débil y filtrado a través del espeso dosel, trajo una frágil sensación de propósito renovado. Bruno apartó la inquietud persistente del aullido perturbador de la noche anterior y comenzó el proceso metódico de instalarse. Pasó horas trabajando entre la capa dominante de polvo y mugre, organizando con método los pocos objetos aprovechables que encontró y revisando sistemáticamente cada rincón de la estación. Buscaba cualquier cosa útil, cualquier peligro oculto, cualquier secreto olvidado. Comprobó la solidez de las ventanas restantes, anotando cuáles necesitaban ser tapiadas. Revisó el techo en busca de goteras, los suelos en busca de zonas blandas. La meticulosidad del guardabosques era un consuelo, un ritmo familiar en aquella extraña nueva existencia. Fue mientras levantaba una tabla suelta del suelo, cerca del viejo catre de hierro chirriante, cuando notó algo más. Algo oculto a una mirada casual, metido en lo profundo de las sombras bajo el armazón de la cama. Era una caja, vieja y de madera, cubierta por décadas de fino polvo gris. Bruno la sacó, tosiendo ante la nube de partículas antiguas que estalló a su alrededor. Dentro, entre hojas secas y unos cuantos excrementos de ratón desecados, lo encontró. Un cuaderno grueso y maltratado, con la cubierta de cuero desgastada y lisa en algunos puntos, y las páginas amarillentas y quebradizas por la edad. Su aspecto, la tinta desvaída sangrando levemente sobre el papel que se deshacía, le envió un extraño presentimiento estremeciéndole la espalda. Se sentía pesado en sus manos, no solo por su peso físico, sino por la carga invisible de historias no contadas. No era un diario común, lo comprendió de inmediato. Su presencia allí, escondida, insinuaba algo mucho más significativo, algo destinado a permanecer oculto, descubierto solo por azar o por designio. Bruno encontró un lugar relativamente limpio sobre las tablas polvorientas, cerca de la gran chimenea de piedra, y se sentó. Abrió el diario con cuidado. El cuero viejo crujió en protesta, liberando un leve olor a humedad, a papel envejecido y a humo de leña olvidado. Las primeras entradas eran exactamente lo que esperaba de un puesto remoto de vigilancia contra incendios. Secas. Oficiales. Una letra pulcra y clínica detallaba las rutinas mundanas de un guardabosques de una era pasada. Fechas. Informes de rayos y de incendios forestales lejanos. Cambios de turno. Mantenimiento rutinario de la antena. Suministros solicitados. Pintaban la imagen de una vida de servicio normal, incluso aburrida, una existencia solitaria pero sin incidentes. 14 de agosto de 1957. Despejado, peligro de incendio bajo, reemplazado cable de antena dañado, sin señales humanas dentro del sector 7. Estas páginas iniciales solo sirvieron para acentuar el contraste crudo y aterrador con lo que vino después. Establecieron una base de normalidad, una soledad tranquila, casi idílica, que pronto sería destruida. El tono cambió de forma sutil, luego con mayor dramatismo con cada página que pasaba. Los datos secos dieron paso a observaciones cautelosas y después abiertamente ansiosas. 3 de octubre de 1957. Oí un aullido anoche. No era un coyote, eso seguro. Mucho más profundo, cadencia equivocada. Sonaba hambriento. El lenguaje se volvió menos formal, más personal, impregnado de un miedo creciente. 19 de noviembre de 1957. Encontré un alce destrozado junto al viejo camino maderero, a media milla al norte de la estación. Las huellas no coincidían con ningún depredador local. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, distintas a todo lo que había visto. Muerte limpia, pero demasiada carne desgarrada. Esparcidos entre las entradas, empezaron a aparecer dibujos extraños y burdos. Bocetos esquemáticos de huellas imposibles de identificar, inquietantemente parecidas a enormes palmas humanas con garras alargadas y afiladas hundidas profundamente en el barro. Resultaban perturbadores, infantiles en su ejecución, pero innegablemente escalofriantes en lo que implicaban. La letra del guardabosques se volvió más errática, inclinándose a veces de forma salvaje por la página, escrita con prisa o con miedo. Cuanto más leía Bruno, más se hundían las entradas en una vorágine de paranoia,
miedo y pura desesperación. 1 de diciembre de 1957. Volvió. No como un oso. Demasiado silencioso, demasiado inteligente. Observaba. Las palabras se volvieron fragmentadas, susurradas sobre la página. Intenté seguirlo hoy por el lecho del arroyo. Corría sobre dos piernas a una velocidad increíble, más rápido que cualquier hombre o animal que haya visto. Solo un borrón entre los árboles. Un nudo frío se formó en el estómago de Bruno. Entonces llegaron las entradas que le helaron la sangre. 20 de diciembre de 1957. Las cámaras no lo vieron. Estática. Un parpadeo. Se movía demasiado rápido para ellas. No estaba allí cuando el obturador hizo clic. Y finalmente, la más escalofriante de todas. 1 de enero de 1958. Llamó a la puerta. No fuerte. No como si intentara entrar por la fuerza. Solo un toque suave. Toc, toc, toc. Esperó. Jugó. Nunca entró. Solo me fue desgastando. Presionó mis nervios hasta que no pude respirar. Bruno sintió como el miedo del antiguo propietario se filtraba en su propia conciencia, infectándolo como un virus frío de pavor. Él mismo oyó aquellos golpes fantasma. El diario se volvió algo más que un registro histórico. Era un espejo macabro que reflejaba sus miedos y ansiedades subconscientes, amplificados por su aislamiento y por las marcas de garras inexplicables que había encontrado. Vio el mundo alrededor de la estación a través de los ojos del guardabosques atormentado. Un hombre que perdía lentamente el control de la realidad frente a un terror invisible. Esa perspectiva forzada intensificó su sensación de que algo ajeno, algo no visto, algo profundamente peligroso acechaba justo más allá del borde de su visión. Fue su primer contacto verdadero con el misterio local, una línea directa hacia la locura que había consumido a un hombre en ese mismo lugar décadas atrás. El frío que había sentido antes se intensificó, helándolo desde dentro hacia afuera. Un frío que no venía del aire, sino de las páginas que sostenía entre las manos. Bruno no podía apartarse del diario, incluso mientras la luz escasa de su linterna frontal se debilitaba, proyectando sombras largas y deformadas que danzaban como espectros sobre las paredes. Afuera, el viento susurraba entre los pinos antiguos, un suspiro bajo y lúgubre que reflejaba la creciente desesperación del guardabosques. Los viejos maderos de la estación crujían y gemían, acomodándose en la larga noche. Cada roce leve, cada susurro de hojas, era ominoso, cargado de una intención invisible. Al leer las entradas sobre los golpes en la puerta, Bruno se descubrió escuchando, tensando el oído dentro del silencio opresivo, con los instintos afinados por años como guardabosques agudizándose hasta un grado doloroso. Ya no era solo un hombre en una cabaña abandonada. Era un animal atrapado, con cada nervio al límite, esperando el suave toc, toc, toc. Solo pensarlo bastó para que la piel se le erizara, y un sudor frío le brotó en la frente. La noche no prometía descanso, solo la certeza implacable y progresiva de que no estaba solo en aquel lugar salvaje y olvidado. A pesar del nudo creciente de inquietud en sus entrañas, a pesar de las señales claras e innegables de paranoia en el diario del antiguo propietario, Bruno decidió quedarse. Algo obstinado, algo profundamente arraigado desde sus años como guardabosques, palpitaba dentro de él. No podía simplemente abandonar un misterio sin resolver. En el fondo era un investigador, y aquel enigma monstruoso y primitivo se había convertido ahora en su obsesión personal. Sintió una necesidad perversa de comprender, de arrancar capa tras capa de terror acumulado durante décadas y encontrar la verdad. Pasó los días siguientes en un frenesí meticuloso de preparación. Recurriendo a sus amplias habilidades como guardabosques, Bruno instaló con método trampas fotográficas alrededor del perímetro de la estación. Las colocó con cuidado, camuflándolas con ramas y hojas, apuntándolas para capturar cualquier cosa que se moviera. Tendió alambres sencillos de alarma usando hilo de pescar y pequeñas campanillas, extendiéndolos a través de estrechos senderos de animales y alrededor de los puntos vulnerables de la estación. Incluso cartografió meticulosamente el territorio circundante, marcando posibles rutas de movimiento de animales grandes, aplicando un enfoque científico y racional a algo que cada vez desafiaba más toda lógica. Era un científico en un laboratorio de lo imposible, decidido a reunir datos, a probar,
a comprender. Desde el primer día de observación, Bruno se enfrentó a fenómenos inexplicables. Sus trampas fotográficas, colocadas con cuidado y revisadas a diario, no se activaban en puntos cruciales, o cuando lo hacían, solo producían una mancha borrosa e indescifrable. Era movimiento a una velocidad imposible, sin ningún contorno ni forma clara. Los alambres de alarma también resultaron inútiles. Los encontró cortados limpiamente o simplemente tensos y vacíos. Las pequeñas campanillas yacían en silencio sobre el suelo del bosque, sin huellas visibles ni sonidos que explicaran su alteración. Algo se movía demasiado rápido, con demasiada inteligencia para ser atrapado. Esa fue su primera confirmación real e innegable de que algo estaba profundamente, aterradoramente mal. Una sensación constante y opresiva de estar siendo observado atormentaba a Bruno. Sentía ojos invisibles sobre él incluso cuando estaba dentro de la estación, con todas las puertas y ventanas meticulosamente cerradas y aseguradas. Eso encendió una paranoia creciente, obligándolo a revisar constantemente los cristales de las ventanas, a mirar por encima del hombro. Sus nervios estaban tensos como cuerdas de violín. El consuelo familiar de la soledad se había agriado hasta convertirse en una conciencia sofocante de una presencia oculta, una conciencia que se le hundía profundamente en los huesos. Se detenía a mitad de un paso, con la respiración trabada, convencido de haber oído un leve roce justo afuera, o de haber captado una sombra fugaz en el borde de su visión. En la tercera noche, comenzaron los sonidos. Esta vez no fue el aullido distante, sino un raspado claro y chirriante justo fuera de la ventana de su dormitorio. Era un sonido rítmico, no el golpeteo aleatorio de ramas en el viento, ni el arañazo casual de un oso. Era deliberado. Alguien raspaba metódicamente y con gran fuerza contra la madera o el metal del marco de la ventana. Bruno se quedó inmóvil, con la mano buscando por instinto la linterna sobre la mesita de noche. La encendió. El haz cortó una estrecha franja a través de la oscuridad opresiva de la habitación. La apuntó hacia la ventana. Contuvo la respiración en el pecho. Pero el miedo, frío y paralizante, lo mantuvo atrapado, clavándolo en el sitio, impidiéndole atreverse a mirar afuera para confirmar lo que ya sabía. Permaneció allí tendido, rígido, escuchando el raspado horrible de algo invisible justo más allá del cristal. La mañana trajo una confirmación escalofriante de sus temores. Bruno se obligó a inspeccionar el suelo justo debajo de la ventana donde había oído el raspado. Allí, profundamente hundidas en la tierra húmeda, había huellas enormes. Se parecían a pies humanos, de una forma inquietante, pero eran el doble de grandes, con marcas de garras profundamente hundidas al final de cada dedo. Las huellas se extendían unos cuantos metros antes de desaparecer entre la maleza más espesa. La criatura simplemente se había desvanecido. Sacó su cinta métrica retráctil, con las manos temblándole ligeramente, y midió con cuidado la longitud y la anchura. Luego las comparó con los dibujos burdos y frenéticos del diario del viejo guardabosques. Eran idénticas. La comprensión lo golpeó como un impacto físico, una ola fría de terror que convirtió la amenaza abstracta en una realidad horrible e innegable. No era un animal común. Un día después, desde el punto más alto de la colina que dominaba la estación, un mirador familiar que usaba para vigilar el bosque, Bruno lo vio. En una colina lejana, justo en el límite de lo visible, había una figura de pie. Era enorme, poderosamente musculosa, con una postura que recordaba a la de un gran simio. Y, sin embargo, se mantenía perfectamente erguida como un hombre. Simplemente estaba allí, inmóvil, observando la estación. No se acercaba. No retrocedía. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero su escala brutal y su quietud antinatural enviaron una nueva oleada de pavor a través de él. Aquella criatura no se parecía a ningún animal conocido de ningún libro de zoología que hubiera estudiado. Su mirada, incluso desde una distancia tan inmensa, era consciente, deliberada. Lo estaba observando. El primer encuentro visual, incluso desde lejos, había galvanizado a Bruno. Ya no era un hombre intentando huir de su pasado. Era un detective, dominado por un impulso maniático de desenterrar la verdad. Se sumergió por completo en la investigación, y el diario del viejo guardabosques se convirtió en su Biblia retorcida. Releyó las entradas,
buscando nuevas pistas, comparando la escritura desvaída con sus propias notas y observaciones, cada vez más numerosas. Pasó horas encorvado sobre su mesa improvisada, creando meticulosamente diagramas detallados y mapas de la zona circundante, registrando la aparición de huellas extrañas y marcando las ubicaciones de sus cámaras defectuosas. Sentía que se estaba transformando. Ya no era solo un superviviente, sino un participante involuntario en un misterio monstruoso y primigenio que ahora se había vuelto aterradora e irrevocablemente suyo. Su mente hervía con intentos desesperados de identificar a la criatura. Bruno revisó los pocos libros viejos de historia natural que había llevado consigo, buscando información sobre depredadores desconocidos de Minnesota. Se sumergió en mitos y leyendas locales que había oído susurrar alrededor de hogueras durante sus días como guardabosques, buscando cualquier explicación racional, por remota que fuera, para aquel fenómeno. Recordó sus clases de zoología, sus conocimientos de anatomía, las incontables horas que había pasado rastreando animales en la naturaleza. Pero nada encajaba. Cada nueva hipótesis, cada intento de encasillar a la criatura dentro de una categoría conocida, solo profundizaba el misterio e intensificaba aquella sensación inquietante de irrealidad. La criatura simplemente desafiaba toda lógica, toda clasificación. Era algo distinto. Las entradas del diario se convirtieron en una guía escalofriante dentro de aquella pesadilla despierta. Bruno observó, con una mezcla de terror y fascinación morbosa, que las observaciones del guardabosques anterior eran idénticas a las suyas hasta en los detalles más mínimos. La descripción de las huellas, la ceguera selectiva de las cámaras, el silencio inquietante de los movimientos de la criatura, todo estaba allí. Aquella coincidencia trajo una sensación perversa de alivio. No se estaba volviendo loco. Era real. Pero eso también significaba un horror mucho mayor. Aquella cosa llevaba allí décadas. Era una pesadilla recurrente, una malevolencia antigua y persistente que continuaba su trabajo mucho después de que su primer testigo humano se hubiera desvanecido en el olvido. Impulsado por una necesidad desesperada de obtener más datos, Bruno arriesgó su propia seguridad. Se adentró más en el bosque, alejándose todavía más de la supuesta seguridad de la estación. Instaló cámaras y trampas adicionales, decidido a seguir los movimientos de la criatura, a trazar sus senderos invisibles. Encontró nuevos rastros de su paso, aún más perturbadores. Árboles enormes, con los troncos partidos por una fuerza imposible. Su madera astillada era prueba de una fuerza inimaginable. Descubrió arbustos y árboles jóvenes rotos a alturas que indicaban que algo enorme simplemente había pasado caminando a través de ellos, indiferente a los obstáculos. Su paso había dejado una franja ancha y aplastada de destrucción. No eran señales de un oso ni de un alce. Eran las marcas de una fuerza de la naturaleza. Algunas de las grabaciones de las cámaras que recuperó mostraban paradojas desconcertantes. En un fotograma había una clara señal de movimiento, una mancha tan extrema que volvía indistinguible cualquier detalle. La criatura se movía a velocidades imposibles para cualquier entidad biológica. En otro, una rama, claramente arrancada de un árbol, colgaba suspendida en el aire, solo para desaparecer de golpe en el siguiente fotograma, como si nunca hubiera estado allí. La criatura poseía una capacidad inquietante no solo para evitar ser detectada por sus cámaras, sino para distorsionar activamente las mismas imágenes que capturaban. Habitaba una dimensión distinta, parpadeando dentro y fuera de la que él percibía. Un pensamiento escalofriante echó raíces en la mente de Bruno. La criatura no solo estaba presente, jugaba con él como un depredador con su presa. Sus movimientos alrededor de la estación, la naturaleza deliberada de su presencia, parecían calculados. No solo observaba, lo estaba poniendo a prueba, evaluando sus reacciones, estudiando sus hábitos. Esa sensación intensificó el aspecto de suspense de su situación, transformando su lucha desesperada por sobrevivir en una confrontación intelectual angustiosa. Estaba atrapado en un juego mortal del gato y el ratón. Y él era el ratón. La presión psicológica implacable, la falta de sueño que lo roía, el aislamiento profundo y la incapacidad agonizante de compartir con nadie sus descubrimientos aterradores pasaron una pesada factura a Bruno. Oía sonidos donde no había ninguno. Crujidos fantasma y gruñidos lejanos que solo existían en su mente.
Tenía los nervios destrozados, en carne viva, tensados hasta el punto de ruptura. Un zumbido constante y agudo de ansiedad reverberaba por todo su cuerpo. La línea entre la realidad y la paranoia se volvió cada vez más fina, difuminándose en un paisaje deformado y de pesadilla. Dudaba de su propia cordura, preguntándose si el aislamiento, combinado con los relatos sombríos del diario, no habría conjurado fantasmas desde las profundidades de su propia mente. Pero entonces recordaba las huellas, las cámaras rotas, la sensación abrumadora de una presencia, y la realidad aterradora volvía a enfocarse de golpe, más fría y más horrible que antes. La frágil paz que Bruno había buscado se hizo añicos abruptamente. Apenas llevaba una semana en su existencia aislada cuando tropezó con señales innegables de otras personas cerca de la estación. Profundas marcas de neumáticos, frescas y claras, estropeaban el viejo camino de tierra cubierto de maleza que llevaba hasta su refugio apartado. Eran demasiado definidas, demasiado recientes para pertenecer a otra cosa que no fuera un vehículo moderno. Más adelante en el camino, cerca de un pequeño claro improvisado, encontró restos de plástico desechado, una botella de agua vacía y arrugada, y el brillo revelador de un paquete de cigarrillos recién terminado, arrojado sin cuidado a un lado. Era una intrusión cruda y brutal, una violación del santuario cuidadosamente construido que había buscado. El silencio de su soledad, cultivado con tanto cuidado, se había roto, reemplazado por una nueva amenaza impredecible, superpuesta al terror invisible que ya existía. Su instinto de guardabosques le gritó. En el claro, encontró las cenizas frías de una fogata reciente, que todavía olían débilmente a madera quemada. Esparcidos alrededor había casquillos vacíos de munición de rifle, aún más condenatorio, restos de equipo de caza furtiva, tramos de alambre para trampas, un cuchillo de caza desechado y el hedor pútrido de un cadáver de animal recién descuartizado. Aquello lo llenó de una mezcla potente de asco y de una rabia familiar, latente. Lo arrastró de vuelta al mismo conflicto que le había costado su carrera, al recuerdo nauseabundo de sus batallas contra cazadores furtivos despiadados. Sabía, con una certeza sombría, que aquellos hombres no solo estaban violando leyes humanas. Estaban pisoteando las leyes antiguas y no dichas del propio bosque. Eran intrusos en un lugar donde los intrusos no eran tolerados. 2 días después, durante una de sus incursiones ampliadas de reconocimiento, Bruno se encontró con ellos. 3 cazadores. Tenían exactamente el aspecto que había imaginado, rudos, sin afeitar, armados hasta los dientes con rifles, y ruidosos. Sus risas se propagaban entre los árboles, raspando contra el silencio prístino. Bruno olió la cerveza rancia en su aliento incluso antes de que lo vieran. Tenían los ojos inyectados en sangre, los movimientos torpes. Se movían con una actitud arrogante y despectiva hacia la naturaleza que los rodeaba. Una falta de respeto descarada que le revolvió el estómago a Bruno. Ignoraron sus intentos de advertirles sobre los peligros de la zona, con los rostros deformándose en burlas. «Solo salimos a por jabalíes», balbuceó uno de ellos, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Bruno sabía con absoluta certeza que no había jabalíes salvajes en esa parte de Minnesota. La mentira quedó pesada en el aire, densa con una agresión no dicha. Sintió elevarse una tensión escalofriante, una sensación palpable de desastre inminente. Bruno lo intentó de nuevo, con la voz tensa por la urgencia, para convencerlos de abandonar el bosque. Sentía, con una certeza casi psíquica, que su presencia alteraría un equilibrio frágil e invisible que existía allí. Mencionó los animales extraños e inexplicables que había visto, las huellas imposibles, el silencio antinatural. Pero los cazadores rieron aún más fuerte, sus voces resonando con burla entre los árboles antiguos. Lo veían como nada más que un ermitaño loco y recluido, alguien que intentaba asustarlos para alejarlos de su territorio. Su arrogancia despectiva alimentó el pavor creciente de Bruno. Eran sordos y ciegos ante la verdadera naturaleza de aquel lugar, avanzando de cabeza hacia una oscuridad que no podían comprender. Después de que los cazadores se marcharan pesadamente, con sus risas estridentes desvaneciéndose en la distancia, Bruno regresó a la estación con el corazón hundido y un presentimiento opresivo. Sabía, con una certeza agonizante, que estaban caminando directamente hacia la boca invisible del peligro.
No tenía forma de contactar con el mundo exterior. No tenía forma de advertirles. No tenía forma de pedir ayuda. Estaba completamente indefenso, obligado a esperar lo inevitable. El aire mismo se espesó de pavor. Un grito silencioso de violencia inminente. A medida que la tarde se hundía, un silencio profundo y antinatural cayó sobre el bosque alrededor de la estación. Era distinto del silencio habitual y reconfortante de la naturaleza. Era una quietud tensa, expectante, un silencio cargado de anticipación, como la calma antes de una tormenta violenta de verano. Toda la naturaleza contenía la respiración de forma colectiva, esperando que se desarrollara un acontecimiento inevitable. Incluso los chirridos y roces familiares de los animales nocturnos, el ulular de un búho, el grito distante de un coyote, todo había desaparecido, dejando solo una calma opresiva y sofocante. Entonces, en lo profundo de la noche, el silencio explotó. Al principio fue un único disparo amortiguado. Luego otro. Después, una descarga rápida de disparos resonó de forma ominosa desde la dirección en la que los cazadores habían desaparecido. Bruno se estremeció, con el corazón golpeándole contra las costillas. Los disparos eran esporádicos, frenéticos. Luego se detuvieron tan de golpe como habían empezado. Volvió a caer una quietud aterradora y profunda, más absoluta que antes. Entonces, atravesando aquella calma, llegó un sonido que rasgó el valle y desgarró el alma de Bruno. Un solo grito largo y agonizante, crudo de terror y dolor. Humano. Y absolutamente desesperado. Reverberó entre los árboles antiguos, un eco moribundo que se desvaneció en la oscuridad sofocante. Bruno se desplomó contra la pared, con una certeza fría y nauseabunda asentándose sobre él. Lo peor, en efecto, había ocurrido. Los primeros rayos de la mañana, delgados y vacilantes, trajeron poco consuelo. Bruno, a pesar del agarre helado del shock y del miedo que todavía lo entumecía, obligó a sus miembros pesados a moverse. Tenía que saber. Tenía que ver. Agarró su rifle y una linterna frontal nueva, cuyo haz abría un sendero estrecho y tembloroso a través de la penumbra. No tuvo que ir lejos. A unos pocos cientos de metros de la estación, siguiendo los ecos débiles del horror de la noche anterior, lo encontró. Un rastro carmesí y espantoso que se dirigía hacia el río serpenteante. No eran gotas dispersas de un ciervo herido. Era una marca de arrastre, ancha y profunda, una mancha de rojo brillante atravesando la hierba cargada de rocío. La cantidad de sangre, cruda contra el verde, hablaba de una herida fatal y catastrófica. No era sangre de animal. Siguiendo el rastro horrible de sangre, a Bruno se le revolvió el estómago. Encontró a uno de los cazadores, o lo que quedaba de él. El hombre estaba gravemente herido, desfigurado más allá de un reconocimiento fácil, sangrando profusamente, arrastrándose desesperadamente de vuelta hacia la esperanza lejana de la estación. Su ropa de caza, antes de mezclilla y lona resistentes, estaba hecha jirones, colgando en tiras de su cuerpo destrozado. Heridas retorcidas, irregulares, profundas e imposiblemente precisas, marcaban su carne. No se parecían a los mordiscos desgarradores de un oso ni a los zarpazos de un lobo. Eran diferentes, infligidas por una hoja colosal y afilada como una navaja, pero con una fuerza horriblemente no humana, desgarrando la carne como papel. Fragmentos de hueso brillaban con crudeza en la luz tenue. El cazador estaba en un estado de shock profundo y delirio, con los ojos muy abiertos y sin ver, y la respiración traqueteándole en la garganta. Sus palabras eran susurros fragmentados e incoherentes, interrumpidos por jadeos de dolor. No es una bestia. Nos esperó. Sabía dónde estaríamos. Tosió, y una salpicadura de sangre burbujeó en sus labios. Sus ojos giraron, encontrando el rostro de Bruno durante un instante fugaz. Ojos tan fríos. Había dos. Jugaban. Las palabras se apagaron en un gorgoteo gutural. Luego volvió a hundirse en el delirio. Bruno sintió que un pavor frío se le asentaba en los huesos. Las frases fracturadas del hombre confirmaban las peores y más aterradoras sospechas de Bruno, y añadían matices nuevos, aún más siniestros, al horror que estaba presenciando. Dos. Y jugaban. Bruno quedó atrapado en un dilema moral brutal. El diario del viejo guardabosques había sido inequívoco,
con su escritura desvaída resonando como una advertencia escalofriante. No les des refugio. Era una orden clara, sin ambigüedad, una ley primitiva de aquel lugar. Pero la propia naturaleza humana de Bruno, sus instintos profundamente arraigados como antiguo guardabosques, como hombre jurado a proteger, gritaron en protesta. No podía dejar a un hombre moribundo desangrarse en la naturaleza. No cuando existía una posibilidad, por mínima que fuera. Era una confrontación brutal entre el deber y el instinto, entre la lógica fría de las antiguas reglas del bosque y el pulso desesperado e ilógico de la compasión. Con inmensa dificultad, Bruno llevó al cazador de regreso al interior de la estación, medio arrastrando, medio cargando su peso inerte. Las heridas del hombre eran horriblemente profundas, arteriales, y exigían ayuda inmediata y desesperada. Bruno, recurriendo a su amplia formación en primeros auxilios en la naturaleza, trabajó deprisa, torpemente. Rasgó tiras de una manta vieja, improvisando vendajes, aplicando presión desesperada para contener el flujo de sangre. Pero sabía, con el corazón hundiéndosele, que no era suficiente. El hombre necesitaba atención médica real. Un hospital. Algo que Bruno no podía darle. Una vez que la crisis inmediata estuvo más o menos contenida, un pánico creciente se apoderó de él. De forma metódica y frenética, cerró con llave y echó los cerrojos a todas las puertas y ventanas, barricando las entradas con cualquier mueble pesado que pudiera mover, preparándose para el asedio inevitable. Sabía que venía. En raros momentos de lucidez, cuando el hombre herido emergía brevemente de las profundidades de su shock, murmuraba fragmentos inconexos de su suplicio. No solo atacó, observó mientras nos escondíamos, y luego vino a por cada uno por separado, como si fuera un juego. Sus ojos, abiertos de par en par por un terror indescriptible, se fijaron en Bruno. Había dos, lo juro, pero solo veía uno a la vez, parpadeando. Ese último dato envió una nueva sacudida de horror a través de Bruno. Dos criaturas, o una sola capaz de dividirse, de moverse con tanta velocidad que parecía múltiple. Las implicaciones eran abrumadoras y aterradoras. La estación se convirtió en una fortaleza espectral, iluminada únicamente por el brillo anémico de la linterna parpadeante de Bruno. El aire vibraba con un silencio pesado y opresivo, roto solo por la respiración áspera del hombre herido y los latidos frenéticos del propio corazón de Bruno. Sabía que la noche que se acercaba traería una nueva prueba, una mucho más aterradora que cualquier cosa que pudiera imaginar. Acercó su viejo rifle de caza, revisó la recámara, y el acero frío le ofreció un consuelo débil frente al terror que avanzaba. Pero también sabía, con una certeza nauseabunda, que sería inútil contra una criatura capaz de infligir heridas así y moverse con una velocidad y un sigilo imposibles. Cuando los primeros zarcillos de la verdadera noche se enroscaron alrededor de la estación, comenzó un nuevo horror. No fue el asalto furioso que esperaba. No hubo puertas reventando ni ventanas estallando. En su lugar, la estación fue sometida a golpes sordos, metódicos. No eran intentos frenéticos de entrar, sino impactos medidos e inmensamente poderosos contra las paredes, el techo, los propios cimientos de la vieja estructura de madera. Cada golpe resonaba a través de los maderos, sacudiendo el edificio hasta el núcleo, haciendo vibrar los cristales sueltos en sus marcos. Bruno lo comprendió con una claridad nauseabunda. No era un ataque de rabia, sino una forma de tortura psicológica escalofriantemente precisa. El depredador jugaba metódicamente con su presa atrapada. Los golpes continuaron durante horas, a veces deteniéndose, dejando a Bruno en un estado de suspensión agonizante, solo para reanudarse de nuevo, siempre desde un lugar diferente. Un momento, un impacto aplastante contra la pared este. Luego, un golpe ensordecedor en el techo, justo encima de ellos. Después, una vibración más silenciosa y más insidiosa contra la resistente puerta principal. Era un ritmo implacable y perverso que les arrancaba sistemáticamente los últimos vestigios de sueño, jugando con sus nervios hasta estirarlos al punto absoluto de ruptura. Bruno comprendió que la criatura no estaba intentando romper las paredes. Los estaba rompiendo a ellos. Era un asedio, no de madera y piedra, sino de voluntad y cordura. En un momento de pura desesperación,
Mientras los golpes rítmicos martillaban los propios cimientos de su cordura, Bruno, con las manos temblorosas, abrió de golpe el viejo diario del guardabosques. Necesitaba una pista, cualquier fragmento de explicación para aquel comportamiento monstruoso e incomprensible. Pasó frenéticamente las páginas amarillentas y quebradizas, con el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro atrapado. La luz tenue de la linterna proyectaba sombras danzantes, haciendo que las palabras se retorcieran sobre la página. Lo encontró en la última página, escrito por una mano que se había disuelto en un garabato frenético y demente. La frase golpeó a Bruno como un impacto físico, una claridad brutal y repentina que se sintió como una maldición antigua. No les des refugio. Este es su territorio. Nosotros somos huéspedes. Quien viola debe marcharse. No es solo una bestia. Es el guardián, y no perdona los errores. Las palabras se grabaron a fuego en la mente de Bruno, explicándolo todo y, aún así, sin ofrecer ningún consuelo. Una comprensión nauseabunda cayó sobre él, helándolo hasta los huesos. Con su acto de misericordia, al conceder refugio al cazador herido, un transgresor de las leyes antiguas del bosque, Bruno se había condenado irrevocablemente a sí mismo y a su protegido. La criatura no actuaba por rabia ciega ni por malicia aleatoria. Simplemente seguía sus reglas antiguas e incomprensibles, exigiendo que se respetara su principio territorial. Él había ofrecido refugio a alguien que había violado. Y ahora, a los ojos de aquella fuerza antigua y poderosa, Bruno mismo se había convertido en un transgresor. Comprender que la criatura operaba bajo una lógica específica, aunque monstruosa, era mucho más aterrador que pensar en una bestia salvaje impulsada por un instinto ciego. Significaba que Bruno no estaba tratando con un animal, sino con un poder inteligente y antiguo, uno que observaba meticulosamente sus propias leyes. Y Bruno, un simple hombre, había tropezado sin saberlo con aquella realidad aterradora y de otro mundo, y ahora estaba atrapado en ella. Era un peón en un juego cuya existencia desconocía. Los golpes metódicos cesaron de repente. El silencio que siguió no fue de alivio, sino de una anticipación escalofriante. Bruno sintió, con una certeza primitiva, que la criatura no se había marchado. En cambio, simplemente se había retirado, acechando justo más allá del perímetro inmediato de la estación, saboreando su victoria como un depredador que rodea a su presa antes del golpe final y decisivo. Sintió su presencia inmensa afuera, una quietud malévola y expectante que presionaba contra la vieja cabaña, prometiendo que el verdadero horror aún estaba por comenzar. No se había ido, solo estaba esperando su momento. A la mañana siguiente, el mundo exterior estaba cubierto por una niebla espesa y fantasmal, transformando el bosque antiguo en un laberinto de sombras cambiantes y formas espectrales. Bruno, con la mente todavía tambaleándose por los acontecimientos de la noche, avanzó torpemente hasta la ventana principal, atraído por una fuerza invisible. Y entonces lo vio. La criatura se materializó directamente frente a la estación, a no más de 6 metros de donde él estaba, su silueta colosal alzándose desde la niebla arremolinada, marcada contra el amanecer pálido y anémico. Era enorme, de constitución poderosa. Su forma estaba oscurecida por un pelaje denso y oscuro que absorbía la luz. Sus brazos largos y poderosos, imposiblemente gruesos, terminaban en garras enormes y afiladas como navajas, que brillaban débilmente incluso bajo la luz apagada. Su hocico era inconfundiblemente lobuno, largo y estrecho. Pero sus ojos estaban mal. Eran fríos, profundamente conscientes, desprovistos de la ferocidad que Bruno conocía por incontables encuentros con animales del bosque. No había locura salvaje en sus profundidades, solo una inteligencia antigua y calculadora. Se fijaron en Bruno a través del cristal sucio de la ventana, hondos y observadores, sin un destello de agresión, pero con una intensidad insoportable. Aquella mirada lo atravesó más fría que la niebla de la mañana, más profunda que cualquier miedo que hubiera conocido, directa hasta la médula de sus huesos. La criatura no gruñó, no enseñó los dientes, no hizo ningún sonido, ningún retumbo amenazante, ningún gemido de bienvenida. Simplemente permaneció allí, observando. Esa ausencia de gestos agresivos típicos, aquel silencio profundo,
hacía que su presencia resultara aún más inquietante, más aterradora. No necesitaba demostrar su poder. Su mirada, su pura presencia silenciosa, lo decía todo. Estaba más allá de la necesidad de cualquier exhibición animal. Entre Bruno y la criatura se desplegó un diálogo tenso y silencioso. No era una conversación de palabras, sino de miradas, de entendimiento no dicho, de instinto crudo y primitivo. En aquella mirada fija e inquebrantable, Bruno leyó no solo una exigencia, la exigencia del transgresor, sino también un extraño reconocimiento, un desafío, una prueba. Sintió, con una certeza escalofriante, que la criatura lo comprendía, que veía algo dentro de él. Y Bruno, a su vez, comprendió a la criatura no mediante el pensamiento racional, sino en un nivel profundo, instintivo y místico. Después de lo que pareció una eternidad, aunque solo fueron unos minutos, la criatura se giró lenta y silenciosamente. Se disolvió en la niebla arremolinada con la misma ausencia de sonido con la que había aparecido, su forma fundiéndose con la bruma hasta desaparecer. Su partida dejó a Bruno con una extraña y profunda sensación de vacío. Una parte de sí mismo se desvaneció junto con ella. El terror abrumador había disminuido, reemplazado por una persistente sensación de asombro y algo más. Una comprensión fría y silenciosa. Bruno, con las piernas inestables, empujó la pesada puerta de madera y salió al porche húmedo. Allí, sobre las tablas mojadas donde la criatura había estado momentos antes, yacía algo absolutamente imposible. Un diario nuevo, limpio, completamente impecable, encuadernado en cuero rico e intacto. Y debajo de él, sujeto entre dos marcas de garras imposiblemente enormes y afiladas, hundidas en la madera, estaba su placa gastada y empañada de guardabosques. La placa que había perdido una semana antes, en algún lugar profundo del bosque sin senderos. No era solo una devolución. Era una prueba devastadora e innegable de que la criatura lo sabía todo sobre él, de que lo había estado observando íntimamente desde el principio. El mensaje, silencioso pero ensordecedor, golpeó a Bruno con la fuerza de una revelación. El diario nuevo era una invitación, una convocatoria escalofriante para continuar sus observaciones, pero con un papel fundamentalmente alterado. Ya no era solo un antiguo guardabosques. Había sido invitado a convertirse en otra cosa. Algo más. La devolución de su placa era una señal incontrovertible, una confirmación brutal de que la criatura conocía su identidad, de que estaba completamente expuesto, por entero dentro de su mirada consciente. No era una simple advertencia. Era una iniciación, una aceptación dentro de un nuevo círculo aterrador, un mundo de quienes saben. El peso de aquello cayó sobre él, más pesado que cualquier carga física. Bruno regresó a la estación, con la mente tambaleándose y un extraño temblor recorriéndole el cuerpo. La mañana siguiente fue una confusión de shock, incredulidad y una profunda aceptación mística. Apenas podía procesar lo que había visto, lo que había sentido y el aterrador mensaje silencioso que había recibido. La criatura, el diario, su placa perdida, era demasiado. Y, sin embargo, todo se unía en una nueva realidad escalofriante. En un momento repentino que le detuvo el corazón, recordó al cazador. Corrió hacia el rincón donde el hombre había estado tendido, sangrando y delirando. El lugar estaba vacío. La manta arrugada yacía en el suelo, manchada con una zona oscura de sangre todavía húmeda junto al marco de la puerta. Pero el hombre herido había desaparecido. No había habido ningún sonido, ninguna lucha, ningún estruendo, ningún grito. Simplemente se había desvanecido. La mente de Bruno se aceleró en una búsqueda desesperada y aterrada de una explicación. Revisó la estación frenéticamente, examinando cada centímetro de las puertas y ventanas atrancadas. Seguían cerradas desde dentro, exactamente como las había dejado. No había señales de entrada forzada. Ninguna lucha. Ningún cristal roto. Ninguna madera astillada. Nada. Era imposible. Un hombre gravemente herido, apenas aferrado a la vida, simplemente había desaparecido sin hacer ruido cuando la estación estaba sellada herméticamente desde dentro. Recordó sus trampas fotográficas interiores, las que había colocado para captar cualquier movimiento dentro de la estación. Corrió a revisarlas.
No se habían activado en absoluto durante la noche, o solo mostraban una imagen estática e inmóvil del corredor vacío. El mismo espacio desocupado que veía con sus propios ojos. Aquello amplificó la naturaleza surrealista e imposible de lo que había ocurrido. La criatura era capaz de eludir toda su vigilancia, todas sus trampas cuidadosamente preparadas. Simplemente no obedecía las leyes ordinarias de la física. Atravesaba paredes o sencillamente dejaba de existir en los momentos que sus cámaras podían capturar. Una comprensión escalofriante se asentó sobre Bruno, más fría y más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El cazador no había muerto en una lucha furiosa, no de la manera en que uno entiende la muerte. Había sido tomado, retirado, eliminado. Era la consecuencia lógica y horrenda de romper las reglas de la criatura, las leyes antiguas escritas en el viejo diario. El cazador era un huésped, un transgresor, y Bruno le había dado refugio. Ahora el precio había sido pagado. El bosque había reclamado lo que se le debía. Bruno no buscó al cazador. No tenía sentido. No le quedaban fuerzas, ni deseo. Comprendía, con una certeza sombría, que era inútil. El destino del cazador quedó sellado en el momento en que fue llevado dentro. En el momento en que Bruno desafió sin saberlo la voluntad del guardián. En lo más profundo, en una parte de su mente que apenas reconocía, sintió una extraña sensación de justicia, distante y desapegada. El cazador había recibido lo que merecía por sus actos en el bosque, por violar aquellos límites antiguos y no escritos. Paradójicamente, la desaparición imposible del cazador forjó una conexión aún más profunda e inquietante entre Bruno y la criatura. Se sintió como el único ser humano que quedaba en aquella inmensa naturaleza antigua que realmente comprendía y aceptaba su existencia. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se había convertido en una prueba, en un juicio de fuego. Y Bruno, de alguna forma incognoscible, había aprobado. Ya no era solo el observador. Era la última pieza restante del rompecabezas, un testigo silencioso de un horror que trascendía la comprensión humana. Bruno se acercó a la mesa tosca y mal tallada, con el nuevo diario vacío yaciendo impecable bajo su mano temblorosa. Ya no había miedo en él. No había pánico aplastante. Solo un agotamiento profundo, un vacío doloroso y una calma extraña, trascendente. Sabía, con una certeza asentada en lo más hondo de sus huesos, que su vida había cambiado de manera irrevocable. No había vuelta atrás. El camino detrás de él había desaparecido como la criatura en la niebla, dejándolo completamente solo en aquella nueva y aterradora realidad. Abrió el diario. El cuero fresco estaba frío contra su palma. Tomó la pluma, y ésta se sintió imposiblemente pesada, cargada con las historias no dichas que estaba destinada a contener. Aquel diario no sería simplemente un registro de observaciones. Sería una confesión. Una crónica de su propio viaje lento e inevitable hacia un mundo nuevo. Un mundo donde la línea entre lo humano y la naturaleza, entre la civilización y lo salvaje indomado, entre lo cotidiano y lo místico, había sido borrada por completo, de forma aterradora. Ese era su nuevo propósito. Su nueva carga. Sumergió la pluma en el pequeño frasco de tinta que había recuperado y, con mano firme, escribió su primera entrada. Cada palabra estaba impregnada de un nuevo y profundo significado, de una nueva comprensión aterradora de su papel en aquel lugar desolado y vivo. Día 1. Luna llena. Oí un aullido desde el norte. No hay huellas, pero lo siento. Está cerca, esperando. Ya no soy un huésped. Soy el observador. No era solo una declaración de hechos. Era una declaración, una rendición y una aceptación aterradora. Su percepción del bosque había sufrido un cambio fundamental e irreversible. Ya no lo veía como una amenaza, ni como naturaleza salvaje e indomada. En cambio, se revelaba como un ecosistema complejo que respiraba. Y la criatura, el observador silencioso, no era simplemente un habitante, sino su propio corazón. Era la cúspide de aquel equilibrio intrincado, el guardián antiguo de sus secretos y de sus leyes. Bruno sintió la energía del bosque de una forma que nunca había sentido antes. Un zumbido primitivo bajo la tierra. Percibía su respiración, su pulso, su fuerza vital oculta. Se sintonizó con ella. Se volvió parte de ella.
Los sentidos de Bruno se agudizaron hasta un grado inhumano. Captaba olores sutiles que antes nunca había registrado. El almizcle rico y húmedo de las hojas en descomposición. El sabor metálico de sangre distante. La descomposición tenue y dulce de un tronco caído. Oía sonidos que antes se habían fundido con el ruido de fondo del bosque. El roce imperceptible de un ratón entre la maleza. El crujido lejano de una rama bajo un pie invisible. El susurro de las corrientes de aire moviéndose por troncos huecos. Sus antiguos instintos de guardabosques, ya formidables, no solo habían evolucionado. Se habían convertido en algo más. Algo primitivo. Algo profundamente conectado con la naturaleza indomada que lo rodeaba. Su soledad, antes una carga, se había transformado. Ya no era un peso opresivo, sino una condición esencial de su nueva existencia, un vacío necesario que le permitía hundirse más en el mundo de la criatura, comprender sus leyes, su lógica aterradora. Ya no se sentía como un ermitaño solitario, sino como parte de algo mucho más grandioso. Algo antiguo. Algo que había existido mucho antes de que el primer pie humano tocara esta tierra. Estaba conectado de forma inextricable al poder silencioso y vigilante del bosque. La entrada en el nuevo diario marcó el inicio de un nuevo ciclo en la vida de Bruno, una metamorfosis profunda. Ya no luchaba contra un monstruo. Ya no buscaba escapar de él. Lo estudiaba. Lo aceptaba. Se entrelazaba con él. Se había convertido en el cronista de aquella historia primitiva y oculta, en el guardián de sus secretos aterradores y majestuosos. Su propósito, por fin, se había revelado en el corazón de lo más profundo de la naturaleza salvaje. Varios días después, volvió. No en plena noche, sino en el crepúsculo cada vez más denso, cuando la luz se volvía etérea y el bosque se envolvía en una bruma azulada y mística. Se quedó en la línea de los árboles, exactamente como antes, en el mismo sitio, sin acercarse a la estación, pero lo bastante cerca para que Bruno pudiera verlo con claridad desde su ventana. Permanecieron allí, dos figuras silenciosas mirándose a través del anochecer que se acumulaba. No hubo movimiento, ningún sonido, solo un profundo silencio compartido. Aquella no era la mirada de un depredador y su presa, sino una mirada de entendimiento, de reconocimiento, una conexión simbiótica que vibraba entre ellos. En aquel largo intercambio sin palabras, ya no quedaba miedo en Bruno. Solo una profunda unidad mística. Sus pensamientos fluían libremente a través del espacio invisible entre ambos, como si hablaran sin palabras. En ese momento, Bruno por fin comprendió. Ya no temía a la criatura. En cambio, sintió un vínculo irrompible, una escalofriante sensación de comunión. Comprendió con una certeza absoluta que resonó por todo su ser que su huida desesperada hacia aquella naturaleza salvaje no había sido un escape del mundo de los hombres, sino un llamado. Una invocación extraña y aterradora que lo guiaba hacia un nuevo destino desconocido. Por fin estaba en casa. Bruno volvió hacia el nuevo diario, cuya cubierta de cuero ahora se sentía extrañamente familiar entre sus manos. Escribió su entrada final, la culminación de su transformación, la aceptación definitiva de su aterrador nuevo papel. Volvió. Se quedó junto al árbol. Nos observamos durante mucho tiempo. Hoy comprendí. No me matará. Ya soy medio como él. La frase "ya soy medio como él" no era una declaración de transformación física en la criatura, no era una conversión literal. Era una metáfora, una afirmación profunda y escalofriante de su fusión psicológica y espiritual con el mundo crudo e indomado de lo salvaje. Hablaba de su aceptación de las leyes antiguas y brutales de aquel mundo, de su capacidad para percibir y comprender aquello que permanecía oculto para los hombres comunes. También hablaba de algo más, de una disposición a convertirse él mismo en un depredador silencioso, en un guardián contra quienes se atrevieran a romper el delicado y aterrador equilibrio de aquel bosque antiguo. Se había convertido en parte de su naturaleza primigenia. La historia terminó con aquella línea, dejando al lector con la sensación persistente de que el verdadero viaje de Bruno acababa de comenzar. Se había convertido en el observador y en algo mucho mayor. Un guardián, un conducto, una nueva encarnación de la fuerza antigua que habitaba en aquellos bosques. Su destino estaba ahora inextricablemente unido a aquel lugar olvidado y a su habitante místico y silencioso.
Bruno levantó la vista del diario y miró por la ventana hacia el bosque que se oscurecía. En el horizonte, una luna llena y plateada, inmensa y luminosa, comenzó su lento ascenso, proyectando una luz fantasmal y etérea sobre las copas majestuosas de los pinos antiguos. No estaba solo. Sentía la presencia de la criatura, una conciencia vasta y silenciosa que ya no lo llenaba de terror, sino de una calma extraña y profunda. Lo impregnaba de un escalofriante sentido de propósito, de pertenencia. Eran dos juntos, el hombre solitario y el guardián antiguo, centinelas silenciosos de aquel mundo olvidado, pero intensamente vivo.